Con su permiso, señor, presidenta. He pedido la palabra para hablar a favor del punto que presentó nuestro compañero Jorge Triana, porque verdaderamente estamos convencidos de que el Estado ha claudicado. Si bien es cierto que hay algunas cuestiones que se podrían considerar como avance en esta nueva reforma, entre comillas, creo que de nada sirve porque quedarían única y exclusivamente como buenas intenciones cuando finalmente se deja en manos de los sindicatos las decisiones más importantes. La decisión más importante que debe tener toda reforma es quién va a estar al frente de un aula, quién va a ser la persona que va a estar frente a los alumnos, frente a los niños. Eso es ver por el interés superior de la niñez y no pues dejar cosas interesantes, importantes, buenas, pero que finalmente no hay ninguna intención de cumplir. Y no es cierto cuando se dice que se le dio la participación a los maestros. Se le dio la participación a aquellos que fueron a cerrar el Congreso. A esos fueron a los que se les dejó estar en las pláticas, a los que se les abrió la puerta y se les escuchó y además se incluyó todo lo que pidieron en la reforma. No fueron todos los maestros que sí les interesa la educación de los niños y de las niñas de este país, estaban en sus aulas, no estaban cerrando calles, no estaban impidiendo que los diputados hicieran su trabajo en el Congreso y después los senadores en el Senado de la República. No estaban ahí, ellos estaban al frente de sus alumnos dando las clases que les correspondía dar. Entonces, no vengan a decir aquí que es una participación de todo. Es de aquellos que, ya lo dijo el diputado Triana, cierran calles, cerraron vías de comunicación en Michoacán, hacen todo tipo de desmanes en la calle con tal de ser tomados en cuenta. Y sí, finalmente fueron tomados en cuenta por la mayoría de Morena. Lo interesante aquí es que solo esos diputados, maestros fueron tomados en cuenta. Los diputados de los demás grupos parlamentarios ni siquiera pudieron participar, no pudieron estar en esas pláticas, fueron privadas. Y entonces ahora resulta que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados prefiere sentarse a escuchar y a negociar con esos maestros, supuestos maestros, entre comillas, de la coordinadora, para hacer sus reformas o esta contrarreforma y dejan totalmente fuera a los demás diputados. Eso fue lo que realmente pasó. No vengan a decir a esta tribuna que todos los maestros pasaron, estuvieron y participaron y dieron su opinión. Es más, ni siquiera el Bester Gordillo. El Bester Gordillo dejó que única y exclusivamente la coordinadora hiciera el trabajo que nosotros consideramos el trabajo sucio, el que hizo que la reforma educativa que ya caminaba se viniera abajo. Tampoco es cierto que era la reforma que se tenía ya, la Ley General de Educación, una ley de miedo, de temor, inquisidora. Era una reforma que invitaba a los maestros a que si quieren estar frente a alumnos, estén preparados, tengan la capacidad para hacerlo. Y a nadie se le corrió, se les daba oportunidad a los maestros de que si no pasaban las evaluaciones, se prepararan, fueran a hacer lo que todo aquel que no tiene la capacidad para realizar un trabajo, lo haga. Capacitarse, hacer lo que necesitamos para que las clases frente a los alumnos, frente a los niños, sean de calidad. Eso era lo que buscaba esa reforma, como ustedes la llaman, reforma laboral. Claro que eso es importante y desde luego que es falso
que no estemos a favor de la ciencia, de la tecnología, de la investigación, de la cultura, de las artes. Dejen de decir que tienen las banderas que no son de ustedes. Son de todos los mexicanos. Todos hemos trabajado de alguna manera desde alguna de nuestras trincheras, algunos por la ciencia, algunos por la tecnología, algunos por la cultura, por la investigación, porque este país salga adelante. Y si tenemos que empezar a decir quién tiene banderas y quién no las tiene, quién sí las enarbola y no, pues qué bien que hoy en la supuesta reforma a la ley general vengan todas esas bendiciones en los artículos. Ahora esperemos que les den presupuesto, porque si sucede como sucedió el año pasado, que a todo le quitan el presupuesto para llevar a cabo sus planes clientelares, pues entonces se queda en eso, palabra muerta, ley muerta, algo que no le sirve absolutamente a nadie. Ojalá, así como hoy vienen a decir que hay una reforma, den el dinero suficiente para que las escuelas verdaderamente funcionen y este recurso se vea reflejado en el presupuesto. Y hay que recordarles lo siguiente, para que todo esto funcione, también necesitamos niños que tengan salud. Entonces, ojalá también el presupuesto de salud se vea beneficiado y ojalá también se vean beneficiados muchos otros presupuestos, como el de las estancias infantiles o algunos otros, que durante el año pasado, en estos tiempos, fueron eliminados, haciéndole un gran daño a nuestro país. Ojalá esas bondades que hoy trae la reforma o contrarreforma no queden en bonitos enunciados que al final del día no sirvan para nada porque ni siquiera se les da el presupuesto para que salgan adelante. Y lo que sí va a quedar, porque ya está y es fácil de llevar a cabo, es ese poder infinito que le dieron al sindicato de volver a hacer lo que ya estábamos hartos todos los mexicanos de estar viendo, la compra de plazas, el regalo, el tener que acudir a que nos hagan el favor, hacer filas innumerables, el besamanos que les encanta en muchas ocasiones a ese tipo de sindicatos. Ojalá eso se acabe, ojalá no volvamos a ver una marcha de estos supuestos maestros de la coordinadora y ahora sí los veamos en sus aulas. Ojalá un día se haga ese pase de lista. Me encantaría ver que ya no cierran calles y que ya no viven de atemorizar a la ciudadanía. Es cuanto, señora presidenta.